La liturgia de la palabra que acabamos de escuchar termina con esta afirmación grande, que es al mismo tiempo una misión. Ustedes son testigos de todo eso. Es una consigna que Jesús hace a sus discípulos, pero la hace a cada uno de nosotros esta mañana. Debemos recordar que los discípulos todavía vivían ocultos por medio de ser reconocidos como seguidores de Jesús por parte de los judíos. Tenían miedo de sufrir la misma suerte de Jesús. Es en esta situación de miedo y desconfianza grande que Jesús les pide que salgan al descubierto para testimoniar que el Maestro ha resucitado y así predicar a todos los pueblos la conversión y el perdón de los pecados. También la liturgia de hoy, si nos hemos fijado, nos plantean dos actitudes presentes en la historia de Dios y de los hombres. Por un lado, hemos visto en la primera lectura al comienzo, Dios manifiesta una profunda comunión con su Hijo Jesús. Lo reconoce, lo manifiesta, se complace de Él, lo glorifica, le da su misión, lo presenta frente a la humanidad. Dios se complace con su Hijo Jesús. Por otro lado, pero la actitud nuestra, de la humanidad, lo rechaza, no escucha su palabra, lo juzga, lo entrega a los malhechores, prefiere a Barrabás que a Jesús, lo entrega a la muerte y a la cruz. Por un lado vemos el camino de la muerte, por otro lado el camino de la vida y de la gloria. Asombra, maravilla pensar y ver cómo el camino de la gloria y de la vida pasa a través del camino de la muerte. Pero es justamente en el momento de la entrega de Jesús en la cruz que se realiza la gloria, la vida, la victoria de la vida sobre la muerte, la victoria de la gracia sobre el pecado. Y entonces entendemos esta misión de Jesús que nos da. Ustedes son testigos de todo eso. Jesús pide a sus discípulos salir al frente para anunciar que ha resucitado, que una nueva historia ha empezado con su resurrección, invitando a la gente a la conversión para entrar, para ser parte del reino del Padre. Parecería poco probable, o por lo menos poco aconsejable para los primeros apóstoles cumplir con todo eso. Pero es algo que vemos realizado fácilmente, inmediatamente, por Pedro en la primera lectura. Con mucha claridad, con mucha sabiduría, encara a los judíos y les dice abiertamente: ustedes han matado al autor de la vida, pero Dios lo ha resucitado de los muertos, y nosotros somos testigos de todo eso. Los apóstoles asumen con valentía la misión de testigo del resucitado, asumen el compromiso que los llevará hasta el martirio. Sabemos que todos ellos, menos Juan, sufrirán el martirio. ¿Y esto realmente para qué? Para cumplir con esta misión, acompañados por el Espíritu, de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Este mismo Espíritu que ha impulsado a los apóstoles es aquel que nos impulsa a nosotros en la iglesia de hoy a dar este testimonio. De manera especial, los pastores, sucesores de los apóstoles, los sacerdotes, debemos acompañar e impulsar con celo apostólico la autenticidad de este anuncio. Es nuestra tarea específica y ustedes tienen que mirarles a nuestros pastores para vivir en comunión y estar profundamente en comunión. Pero esta misión no involucra solo a obispos, sacerdotes o religiosos o religiosas. Involucra a todo el pueblo de Dios, involucra a cada uno de ustedes.
Es tarea de cada bautizado ser testigo del Señor resucitado. En virtud del bautismo hemos sido constituidos profetas, es decir, anunciadores de la buena noticia de Jesús, con nuestra palabra, con nuestros gestos, en síntesis, con toda nuestra vida. Pero esto de gestos, palabras, vida, yo creo que hay que darle esta mañana un significado nuevo, más profundo. Ustedes, como laicos comprometidos, como discípulos, deben dejar de ser simplemente testigos pasivos de la fe. Tienen que asumir este compromiso con creatividad, con nuevo impulso. Es decir, no simplemente repetir cosas que escuchan o que pueden leer o estudiar en un libro, en un cursillo. Deben apropiarse de esta palabra de Dios que escuchan aquí en la asamblea dominical cada vez que participan. Deben interpretarla, deben comprenderla a la luz del Espíritu que está en ustedes. Ustedes entonces, protagonistas de la escucha y de la comunicación de esta palabra. Pero para que esto suceda es fundamental hacer la experiencia de Cristo Jesús en su vida, vivir este encuentro personal. No podemos hablar solo de lo que hemos escuchado. Somos creíbles cuando hablamos de lo que experimentamos, cuando hablamos de lo que vivimos cada día. Yo puedo testimoniar solo lo que realmente vivo. Entonces, cuando experimento la presencia de Jesús en mi vida, cuando experimento su consuelo y fuerza en las dificultades, cuando este Jesús me hace abrir a los hermanos, cuando me hace capaz de perdonar, cuando me hace capaz de cumplir los mandamientos, como decía la segunda lectura, es ahí que descubro que Él ha resucitado. Y entonces estoy presto, listo, para testimoniarlo a los demás. Este compromiso de testigos, pero exige obviamente una coherencia de vida. El mundo de hoy necesita testigos auténticos, verdaderos, comprometidos, que transmitan la experiencia de este encuentro de Jesús. Y aquí Jesús nos da un ejemplo. Si miramos su vida, la vida suya con sus discípulos, vemos cómo Él comía con ellos sencillamente, les explicaba las Escrituras, entra en sus casas, lo hacen descansar en su casa, visita a los amigos en el momento del dolor, como a las hermanas de Lázaro cuando muere su hermano, socorre a sus amigos en la tempestad del lago. Miren con cuánta sencillez Jesús comparte la vida de sus discípulos. Entonces, para nosotros mismos, la palabra de Dios debe llenar los espacios y los tiempos de la vida diaria, de la vida de la familia, de la escuela, del trabajo, de las relaciones humanas. No podemos escudarnos detrás de la postura, de la excusa, de decir, vivir el Evangelio es difícil. O cómo yo puedo hablar con mis palabras pobres de Jesús a mis hijos. No podemos simplemente decir que es difícil perdonar de verdad, que ser solidarios en un mundo a veces egoísta, interesado, significa ir contra corriente, que todo eso es difícil. Esto no puede ser una excusa. En el Evangelio hemos escuchado que también los apóstoles hablaban de todas estas cosas, de lo que había acontecido, de la muerte, del sufrimiento, del dolor, de la decepción que tenían. Pero en aquel momento Jesús se aparece en medio de ellos y les abrió la inteligencia para que comprendieran las Escrituras. También hoy Jesús no nos deja solos, nos acompaña y nos enseña cómo hablar de Él. Con su Espíritu, estoy seguro, sabrá conducir nuestra mente, nuestros labios, nuestros gestos,
para que podamos hablar con sencillez al corazón de nuestros hermanos. Entonces permitamos que las situaciones, las personas, los acontecimientos de la vida entren en nuestra vida. Seamos acogedores, borremos los prejuicios, los filtros llenos de miedo y enfrentemos la vida con confianza, con los mismos ojos misericordiosos con los que Jesús encontraba a las personas. Solo de esta manera podemos encarnar la palabra de Dios en la vida diaria. Porque la comunidad, les decía al comienzo, que hoy celebramos también la Jornada Mundial de la Infancia y Adolescencia Misionera, nos mueve por un lado a ser testigos de la vida de Jesús para con los niños, de manera especial los que en esta sociedad sufren abandono, sufren violencia, sufren falta de atención. Por otro lado, nos muestra cómo los mismos niños y adolescentes son misioneros del Padre, porque a la escuela de Jesús aprenden y testimonian la solidaridad, la hermandad, el perdón en la familia, en la escuela, en los barrios. ¿Cuántos niños, con su sencillez, muchas veces conducen sus padres a la vida de la iglesia o los reconducen después de un tiempo? Entonces, por un lado, la atención hacia ellos, por el otro lado, reconocer que ellos mismos son misioneros. Y aquí entonces, como responsabilidad nuestra, nos toca asumir la misión de educar a estos niños a los valores del Evangelio, conducirlos a Jesús para que sean evangelizadores entusiastas en nuestra sociedad. Muchas veces nos preocupamos de todo, de la formación humana, de la formación corporal, del deporte, de los colegios, y la formación espiritual y la formación de fe de nuestros niños nos preocupa de la misma manera. Entonces, asumamos también este rol de educadores en la fe de nuestros niños. Pero también no dejemos de pensar en el mundo a cuántos niños sufren realmente hambre, abandono, violencia. Es nuestra responsabilidad también, porque estamos llamados a construir una sociedad más justa, más atenta hacia ellos, que les pueda proyectar en el futuro con serenidad. Y permíteme decirles, la colecta que hoy realizamos será entregada al Papa Francisco, que esperamos presente en Bolivia dentro de muy poco tiempo. La entregaremos a él, como todos los años, y él sabrá socorrer a los niños que en distintos lugares del mundo sufren todas estas situaciones difíciles. Seamos generosos. Entonces, como Jesús en esta Eucaristía, digamos: dejen que los niños vengan a mí. Recemos por ellos y seamos solidarios con ellos.